noches, mi nombre es Rubén Robles. Es un honor saludarlos en nombre de la Biblioteca Nacional del Perú. Como ustedes saben, en el marco de la emergencia sanitaria, la Biblioteca Nacional del Perú ha procurado y procura cumplir con uno de sus fines esenciales, que es el de garantizar el acceso a la información y a la cultura. En esta ocasión, rinde homenaje desde el entorno virtual a la vida y obra de un intelectual visionario, de un intelectual que ha contribuido mucho al conocimiento de nuestra patria. Estamos hablando del don Luis Eduardo Valcárcel, ¿no? El gran erudito. Este año conmemoramos 130 años de su nacimiento y la Biblioteca Nacional ha implementado este ciclo de conferencias en su homenaje, las cuales serán transmitidas desde hoy, martes 9 de febrero, hasta este viernes 12, ¿no? 4 días en los que se hablará sobre el valor trascendente de su obra y el aporte que ha tenido a la cultura peruana, el aporte que estábamos comentando, ¿no? En esta primera sesión tenemos el gusto de contar con el doctor Wilfredo Capsoli Escudero. El doctor Capsoli es licenciado en Educación y doctor en Letras con mención en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posee estudios de posgrado en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París y fue becario por la Comunidad Científica Japonesa de la Universidad de Salamanca, entre otros estudios, porque tiene muchos estudios. Es docente universitario desde 1969. En sus años de labor ha ejercido de maestro de muchas generaciones, tanto en San Marcos como en la Universidad Ricardo Palma, institución de la cual además es uno de sus miembros fundadores. En su labor de investigador, que también es amplia, ha realizado numerosos trabajos, como por ejemplo podemos citar entre ellos los movimientos campesinos en el Perú de 1977, el pensamiento de la Asociación Proindígena de 1980, Ensayos de Nueva Historia en 1983, Guerreros de la Oración, Las Nuevas Iglesias del Perú en 1994, Ricardo Palma, una universidad en construcción en 1999, Historia e Historiadores en el año 2001, Unamuno y el Perú en el año 2002, Ayus del Sol, Anarquismo y Utopía Andina en 2010, entre otros títulos, ¿no? En esta ocasión, el doctor Capsoli nos presentará la ponencia titulada El legado antropológico de Luis Eduardo Valcárcel. Así que, sin más, los dejamos con él. Adelante, doctor. Bueno, quiero agradecer a los funcionarios de la Biblioteca Nacional y a Rubén y Edson, quienes han tenido la habilidad de presentarme y al mismo tiempo permitir que rinda mi homenaje al maestro Luis Eduardo Valcárcel. Yo tuve la suerte de ser su alumno cuando estudiaba letras, historia, en el último año, que entonces era 1966. Él dictaba un curso de Incas en la sección doctoral, conjuntamente con el doctor Carlos Araníbar. Compartían el curso en 2 sesiones por semana. La diferencia entre ambos profesores era notable, no solo por la edad, sino porque además eran profesores con distinta didáctica y distinta forma de comunicarse con los alumnos. El doctor Luis Valcárcel llegaba a su clase a la hora puntual, por decir a las 11 de la mañana, y se retiraba a la 1 de la tarde. Desde que llegaba, se ubicaba en el pupitre, miraba hacia la ventana y decía que iba a hablar sobre un tema específico, por decir la religión del mundo de los incas. Y hablaba sobre ese tema a las 2 horas seguidas, absolutamente sin parar, en una forma realmente de un relato casi novelesco, pero lleno de erudición, con citas de crónicas, de investigaciones especializadas. Y nosotros, bueno, tomábamos nota o escuchábamos en lo posible sus clases, que luego se refundían especialmente en un texto que él
publicó como texto universitario lo que se llama Etnohistoria del Perú Antiguo. Ese es el libro que todos los alumnos y especialistas hemos leído y leen hasta la actualidad. Esta asociación de dos disciplinas, la etnología y la historia, permitía contextuar los problemas que trataba en el libro, dándole cierta continuidad y presencia en el mundo contemporáneo. Él pensó siempre que el pasado debía ser un referente para explicar el presente y proponer alternativas al futuro. A su vez, como etnógrafo, recurría mucho a las descripciones de paisajes, de climas, costumbres, tradiciones, mentalidades, tanto como supersticiones, fiestas, y una serie, digamos, de manifestaciones de la expresión oral de la cultura andina presente, contemporánea, con referencias a las crónicas y los documentos que él conocía y investigaba. El gran legado del maestro Valcárcel es su historia del mundo de los incas, publicada en 4 volúmenes extensos, sumamente eruditos, que le han llevado pues a él gran parte de su vida en hacer esta investigación. Yo fui influenciado por él y también el doctor Araníbar, que era otro especialista en crónicas, discípulo de Raúl Porras. Era más bien joven, era un expositor extraordinario. Sus trabajos eran llenos de citas, diálogos, anécdotas, y también se orientaba al mundo de las crónicas y al mundo de los incas. De tal manera que por la influencia de estos dos profesores, de Valcárcel y Araníbar, porque a Porras ya no tuve la suerte de conocerlo, porque había fallecido en 60 y yo ingresé a la universidad en 63. Entonces decidí que mi futuro de historiador estaría dedicado también a estudiar el mundo de los incas, el mundo del Tahuantinsuyo. Tan es así que, como hacía estudios paralelos con educación, mi tesis bachiller en educación fue sobre una institución del mundo de los incas que eran los chasquis, o sea, estos viajeros, estos corresponsales que eran capaces, digamos, de movilizarse en forma, digamos, veloz y compaginada, distancias muy largos, al punto que se decía que los incas comían pescado fresco que enviaban desde la costa del sur peruano. Y mi tesis bachiller entonces fue sobre la educación física en el mundo de los incas, es decir, la vida de los chasquis. Pero la coyuntura en la que yo estudiaba era los años 63-67, años de mucha turbulencia política, de mucha agitación internacional. Eran la época en que definían el liderazgo del movimiento estudiantil sanmarquino entre el FER, o sea, el Frente Estudiantil Revolucionario, y el APRA, con contiendas, debates e incluso acción de violencia que ejercitaban los apristas encabezados por Búfalo Pacheco y la gente del FER apoyados con los trabajadores de construcción civil. Y a nivel internacional era el deslinde entre el maoísmo de la orientación china y el socialismo soviético, de modo tal que en esa deslinde todos de alguna manera participamos. Aparte, se había producido hace pocos años antes el triunfo de la Revolución Cubana, se había producido el movimiento de Che Guevara en las guerrillas de América Latina, también Luis de la Puente Uceda y la gente del Frente de Liberación Nacional protagonizaron acciones, digamos, revolucionarias
con pensamiento y frente izquierda, en las que murieron, por ejemplo, Javier Heró, Lobatón y otros jóvenes combatientes. Luego también tuve la suerte de conocer a don Emilio Choi Ma. Don Emilio Choi era un autodidacta, pero francamente orientado al socialismo, pero no era un socialismo dogmático ni sectario, sino más bien él decía que había que recoger el legado y el valor de ambos socialismos, tanto de la China como de la Unión Soviética, a tal punto que sus amigos le pusieron un apodo a don Emilio, le decían Mosquín, Mosquín, es decir, decía un poco de Moscú y mucho de Pekín. Era una forma un poco irónica de tratarlo en esos debates políticos. De tal suerte que, influenciado por todos estos escenarios de la agitación política, también yo asumí el socialismo como opción, digamos, política, y mis trabajos se orientaron básicamente a los movimientos campesinos, los movimientos obreros, que dieron lugar pues a tesis, ensayos y libros que publiqué posteriormente. Pero, sin embargo, habiendo dejado, digamos, la posibilidad de ser especialista en el mundo de los incas, seguí frecuentando y leyendo los trabajos del maestro Luis Valcárcel, particularmente Tempestad en los Andes, libro clásico que fue publicado en 1927. Yo tengo la suerte de tener conmigo la primera edición, que va con un logotipo de la editorial Minerva, de José Carlos Mariátegui, y lleva a su vez el prólogo y un colofón de intelectuales muy representativos, como son José Carlos Mariátegui, que hace el prólogo, y el colofón que hace Luis Alberto Sánchez. Entonces, es un libro que el doctor Valcárcel preparó también 7 capítulos, dando cuenta de las particularidades del mundo de la sierra, especialmente la vida de los campesinos, la vida de los hacendados y de los pongos de hacienda, la vida de los migrantes andinos a la costa, y también los conflictos y los personajes que aparecían liderando protestas y, digamos, abogando por la ciudadanía y la democracia de los indígenas. A su vez, estos 30 primeros años del siglo XX, el doctor Valcárcel nació en Moquegua, pero muy de niño fue trasladado a vivir en el Cusco, y en el Cusco entonces hizo sus estudios secundaria, universitaria, y comenzó también su labor docente. Y en el Cusco formó un movimiento cultural, intelectual llamado el Resurgimiento Indígena, junto con otros movimientos culturales como en Puno, que fue los Orcopata. O sea, Orcopata significa los grandes cerros tutelares, liderado por los hermanos Gamaniel y Antero Peralta, ¿no? Y también en el Cusco, la revista Chirapu, en el norte, el grupo de Espelucín y Vallejo, ¿no? Y en Lima, la gran revista Mauta, que era la revista que centralizaba el quehacer intelectual de los principales pensadores, digamos, progresistas del país. El doctor Valcárcel estableció una amistad muy, muy cercana con el maestro José Carlos Mariátegui. En sus memorias da testimonios de cómo él frecuentaba su casa para dialogar, informar y dar cuenta de una serie de aspectos del movimiento campesino indígena que Mariátegui no conocía personalmente mucho. Apenas había viajado una vez a Huancayo, pero no tenía un contacto directo con el mundo de la sierra, ni el mundo campesino, ni el mundo modalístico. Estos mundos eran, digamos, de absoluto conocimiento del doctor Valcárcel, quien le contaba, junto con otros dirigentes intelectuales,
para que Mariátegui decía que escuchaba atentamente y anotaba algunas ideas que luego le servirán para sus ensayos de problema indígena y el problema de la tierra. A su vez, el maestro Valcárcel publicó muchas colaboraciones en la revista Amauta. Precisamente varias entregas de Amauta recepcionaron los adelantos de algunos capítulos de Tempestad en los Andes. Tempestad en los Andes, entonces, se publica en 1927. Mariátegui decía que nace en el momento justo, nace como una expresión de la protesta y la voz anónima de los indígenas que buscan fundar un nuevo Perú. Y veía en esta obra de Valcárcel como una especie de profecía, como un relato bíblico que sería, digamos, valorado y debía ser discutido por toda la intelectualidad y todos los dirigentes progresistas del país. Igualmente, Luis Alberto Sánchez hizo el colofón de Tempestad en los Andes. Sánchez hacía notar la influencia que tenía el doctor Valcárcel desde los estudios de González Prat, especialmente los ensayos sobre nuestros indios, y una serie de reflexiones en las que señalaba que es un libro que aparece en su momento y es un libro esperado, digamos, por toda la inteligencia peruana. El libro de Valcárcel tiene una particularidad, que al interior del texto, Tempestad en los Andes, publica algunos fragmentos, algunos pequeños textos de otros intelectuales, especialmente Dora Mayer de Zulem, que fue una mujer absolutamente luchadora y que alentó junto con Pedro Zulem y con Joaquín Capello una asociación llamada la Asociación Proindígena de 1909 a 1917. Yo he tenido la suerte de seguir de cerca esta historia de la proindígena. Incluso pude acceder al archivo Pedro Zulem, archivo que había sido desconocido durante casi 50 años y que la familia me permitió revisarlo y que posteriormente, gracias a una gestión mía, la familia donó todo el archivo a la Biblioteca Nacional, que como ustedes saben está en la sala de investigaciones, ¿no?, a disposición de los investigadores, los lectores. Allí, en esa donación, la familia puntualizó de que Zulem había dejado un libro inédito que se llama Gamondalismo y Centralismo y que la biblioteca debía publicarlo. Lamentablemente hasta ahora no ha sido posible esta publicación. Esperemos que en algún momento podamos retomar esa idea y editar ese libro de Pedro Zulem, que es uno de los pensadores indigenistas, progresistas, que es el precursor del socialismo en el Perú, que fue profesor universitario en San Marcos, dirigió el Boletín Bibliográfico de San Marcos, fue muy amigo incluso maestro de doctor Jorge Basadre. Basadre, en su memoria, La historia de la vida, deja un capítulo expreso que se llama El maestro Pedro Zulem. Igualmente, otros intelectuales valoran mucho el mismo Augusto Salazar Bondi, en sus ideas filosóficas del Perú, puntualiza las investigaciones pioneras que hizo Zulem en relación a la filosofía en el Perú. El doctor Valcárcel entonces se vinculó con la gente de la Asociación Proindígena, siendo su corresponsal, y tuvo mucha deferencia con Dora Mayer porque incorporó un texto de unas 4 o 5 carillas sobre el problema de la educación indígena que aparece en su libro. Otro tema también que incorpora con un autor es el tema del adventismo. El adventismo, y señala que estos indios que asumen estas nuevas iglesias evangélicas son los nuevos indios del Perú, que desarrollará con más amplitud Uriel García
en su libro Los Nuevos Indios. Los adventistas eran evangélicos que tuvieron presencia en la zona de Puno y tuvieron la particularidad de establecer escuelas de artesanía, escuelas en las que los indígenas, además de recibir la instrucción y la educación pública, también se preparaban para la vida a través de oficios o labores artesanales. Su crecimiento fue tan rápido de los adventistas que la Iglesia Católica los reprimió, incluso tumbaron, quemaron las iglesias, y un líder, Manuel Z. Camacho, que era un dirigente adventista, fue torturado, encarcelado. Posteriormente, Z. Camacho asumió el anarquismo como ideología y finalmente terminó siendo socialista. Al igual que un caso muy, muy representativo de Ezequiel Urbiola, que era un hombre mestizo, un joven que estudiaba en la Universidad de Arequipa para ser abogado, y en una de esas noches de celebraciones por el Día del Indio, junto con Emilio Romero, organizaron una obra teatral sobre el sistema de hacienda y pongaje en la zona del Cusco y Puno. Y Urbiola asumió el papel de peón, de pongo, o sea, incluso se puso hojotas, chullo, o sea, toda la vestimenta del servidor indígena. Y él dice que sintió tan de cerca, se fue tan mimetizado por este personaje, que al terminar la ceremonia y la obra teatral, dijo que nunca más se quitaría estas prendas y que de momento se convertía en un líder indígena y como tal asumió primero el anarquismo y luego conoció a Mariátegui Zulem para terminar siendo un indio socialista. Justamente cuando Mariátegui regresa de Europa en 1925, va a decir que la sorpresa más grata que le ha deparado al Perú es conocer a un indio socialista, en este caso Ezequiel Urbiola. Bueno, entonces la primera asociación proindígena es la que lideraron Dora Mayer, Pedro Zulem y Joaquín Capello. Nosotros, junto con un antropólogo japonés, Takahiro Kato, acabamos de publicar a inicios del año pasado, por la Universidad Ricardo Palma, un libro de 660 páginas donde se recoge toda la contribución a la etnoliteratura andina de los distintos intelectuales y dirigentes campesinos de todo el país. Dentro de estos intelectuales, todos ellos tenían amistad con el maestro Luis Valcárcel. Aparte de eso, Valcárcel en sus memorias habla de un segundo movimiento de apoyo a la población indígena, que es la que organizó el propio presidente Leguía. Leguía se consideraba un nuevo Pachacutic. Él dijo que su gobierno era la patria nueva y como tal formó un patronato de la raza indígena presidido por Monseñor Emilio Lizón para que recogiera todas las denuncias, las críticas y los reclamos que hacían los campesinos de todo el Perú por los atropellos que tenían las autoridades locales de la iglesia y en general del gamonalismo. El gamonalismo es un fenómeno político que viene de la palabra gamonito, que significa planta parásita que vive a expensas de la savia, de los frutos y los árboles. Esta categoría fue asociada a los sacerdotes, a los diputados, prefectos y a los alcaldes. Entonces, por eso Mariátegui en su revista Mauta tiene una sección que se llama Proceso al Gamonalismo. Esta asociación proindígena tenía filiales en departamentos y provincias, prácticamente inspirándose en lo que había sido la Asociación Proindígena de Pedro Zulem y Dora Mayer. O sea, esta asociación que formaron Zulem, Mayer y Capello fue la asociación fundacional
que a decir, digamos, de los estudiosos, vendría a ser la primera propuesta de una política democrática descentralizada, donde los pensadores más representativos se nucleaban para luchar a favor de la defensa de los indígenas. Este ejemplo quiso seguir el Patronato de la Raza Indígena, pero como era un movimiento oficial, digamos, pro autoridad, no contó con mucha recepción de los propios indígenas, que al contrario, como alternativa al Patronato de la Raza Indígena, crearon un movimiento gremial que se llamó Comité Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo, que fue entre los años 27 y 29. Este comité también es considerado, comentado por el maestro Valcárcel en sus memorias, y ahí dice que en el entorno conoció a un líder campesino indígena, Miguel Quispe, que se consideraba como el nuevo Inca y que proclamaba a sus paisanos que él buscaría el retorno al Tahuantinsuyo y la abolición de los sistemas del pongaje y la servidumbre que practicaban en el campo. Valcárcel tuvo la particularidad de no solamente conversar con estos líderes, sino los invitaba a la universidad para que en la universidad hicieran conferencias, debates, denuncias, de modo tal que el problema indígena era presentado por los propios actores, por los propios protagonistas y discutido con los estudiantes y los intelectuales, y luego transmitido y comunicado al pensamiento de Mariátegui, al pensamiento de Pedro Zulem y a todo el pensamiento progresista del país. Entonces, estos tres movimientos, ¿no?, indigenistas prácticamente marcan las bases de lo que Valcárcel tomará como referencia para cuando sea autoridad en San Marcos, creen la Facultad de Letras los estudios de antropología y etnolingüística, junto con Jorge C. Muelle y posteriormente con José Matos Mar. Estas contribuciones van a ser sumamente importantes y constituyen pues el legado patrimonial que tenemos en la actualidad. Entonces, en esencia, el doctor Valcárcel, tenemos su libro Etnohistoria del Perú Antiguo, que es un texto universitario. Luego tenemos Tempestad en los Andes, que es el texto de la gran denuncia y la agitación campesina de los años 20-30, y luego sus memorias, en las que da cuenta de todas sus actividades, en las que destaca en el tema de la antropología el que fue director del Museo Nacional de Historia y fue también ministro de Educación, y su labor pedagógica en la Universidad de San Marcos, junto con otros intelectuales que apostaban por los trabajos de campo, por los trabajos de referencia testimonial que caracterizan al trabajo de los etnohistoriadores y de los antropólogos. El doctor Valcárcel fue básicamente etnohistoriador, es decir, como digo, veía los temas del presente, de su momento, y los refería a los aspectos históricos. En su memoria, justamente, el primer capítulo es la ciudad del Cusco, y él describe la ciudad del Cusco. Dice que sus calles, sus plazas, muchos referentes, digamos, del patrimonio, tenían nombre quechua. Y ahí señala, por ejemplo, algunos nombres. Voy a ponerme los lentes. Algunos nombres, por ejemplo, como nombres como Rumichaca, o sea, Puente de Piedra, o Aguac Pinta, Barrio Tejedores, o Atoxaicu, Barrio de Casa de Zorros, Choquechaca, Puente de Oro,
Canchipata, lugar de 7 andenes. Quichuipunco, entrada las puertas del arco iris. Huasquicuncho, rincón de las sogas. Cachipuquio, lugar donde hay manantial de agua salada. Huaquipata, lugar de las lágrimas. Y así señala toda una serie de referencias de calles, de lugares del Cusco que tienen los apelativos y los nombres en quechua. Después describe pues las artesanías, las fábricas, también la presencia de algunas figuras emblemáticas que representaban, digamos, formas de anexo y de explotación a los indígenas. Habla de los alcanzadores y de los rescatadores. Estos alcanzadores y rescatadores eran comerciantes que venían de Puno o venían de Arequipa y anticipaban dinero o especies a los campesinos de las alturas para que cuando llegue la época de la trasquila de la lana de alpaca, lo pagaran con esta materia prima. Estos alcanzadores y rescatistas realizaban una serie de atropellos porque decían haber dado más dinero o los precios de estos productos que eran bastante, digamos, cambiantes. A veces habían alza de productos, a veces baja de productos. En cualquier caso, no reconocían los precios de la coyuntura comercial. Esta figura de los alcanzadores y de los rescatistas también lo presentó literariamente Clorinda Mato de Turner con su novela Aves sin nidos. Entonces, donde las aves son los campesinos y los nidos son la lana, de modo tal que los productores de lana de alpaca al final producían, pero quedaban sin ello porque eran apropiados por estos traficantes que eran rescatistas y alcanzadores. Después, el doctor Valcárcel, pues, es funcionario del Ministerio de Educación, realiza una serie de labores importantes, ¿no? Incluso encarga a José María Arguedas para que realice una encuesta nacional de literatura oral. Donde los maestros debían actuar como testimoniantes. Arguedas llegó a hacer todo un archivo que actualmente se encuentra en el Museo de la Cultura Peruana, ahí por cerca del Hospital Loaiza, ¿no? En ese Museo de Cultura Peruana están los archivos de la literatura oral que recogió, que contó con la participación de los maestros que de todo el país contribuyeron a esta tarea etnográfica. Será también muy importante que en algún momento estos materiales se publiquen y se continúe con esa tarea de la recuperación del testimonio oral. Los testimonios orales son referentes sumamente importantes para conocer el mundo andino y sobre todo el trabajo etnográfico, ¿no? Valcárcel recibió directamente de la boca y la voz de los testimoniantes todos los problemas que él veía del gabonalismo cusqueño. En sus memorias hace una descripción hacienda por hacienda, donde había especializaciones de haciendas que eran azucareras, haciendas ganaderas, haciendas agropecuarias, y en todos ellos había un signo común de explotación de los pongos que eran ninguneados, de los pongos que incluso eran tratados como animales. Quizá la mejor referencia sobre la situación del pongo o servidor de hacienda es la que ha dejado José María Arguedas
con su cuento El sueño del Pongo. Sueño del Pongo, que es una literatura sumamente interesante, pero que además al final es una protesta social, es una forma de reivindicación, ¿no? Y a su vez también hay un antropólogo, Washington Rosas, que ha hecho un ensayo sobre la vida de los soncitos en las haciendas del Cusco. Él ha recorrido haciendas y en cada hacienda ha encontrado que estos personajes, digamos, con discapacidad, que eran torpes, sonsos, opas, formaban parte de el personal imprescindible en la hacienda porque a veces lo consideraban como un illa. El illa es un amuletos de piedra que significan prosperidad, riqueza. Y además tenían el papel de ser bufones o gente que hacía reír a los visitantes o las autoridades de cada hacienda. Estos personajes formaban parte del paisaje social de la hacienda. Obviamente todos eran ninguneados, todos eran maltratados, pero al final eran personajes que aparecen en esa condición de pongos en las haciendas. Una antropóloga, Carmen Escalante, la esposa de Valderrama, de Ricardo Valderrama, que fue alcalde del Cusco y ha fallecido hace unos meses atrás, un antropólogo muy querido por toda la comunidad universitaria intelectual. Ellos recogieron en una edición quechua testimonio de la autobiografía de Gregorio Condori Mamani. Tradujeron eso al español y el Centro Bartolomé de la Casa del Cusco lo publicó en una edición bilingüe. Este es un testimonio donde un campesino, digamos, analfabeto, un campesino quechua hablante, cuenta su vida y la vida del entorno social y la historia peruana en su conjunto. Es interesante porque él confunde fechas, personajes, pero es al final la lectura histórica que él hace de la realidad peruana. Uno de los pasajes fundamentales que aparecen en estos testimonios de Gregorio Condori es la fundación o la creación de la ciudad del Cusco. Él dice que en el Cusco habían dos incas, los incas que eran Incarri y Collari. El Incarri era un inca cusqueño y el Collari un inca de la zona de el Collao de Puno. Y entonces el inca cusqueño quería fundar la ciudad del Cusco, quería poner calles, plazas, levantar casa para los habitantes, pero había tal cantidad de viento, el viento que era dueño el Inca Collari no le permitía levantar nada, porque apenas estaban poniendo las tapias o las pircas, el viento arrasaba y no le permitía fundar la ciudad. Entonces él viajó al Puno para dialogar y pedirle por favor que le permitiera fundar la ciudad del Cusco, para lo cual el Inca Collari le dijo perfecto, pero con una sola condición: debes fundar y crear el Cusco en un solo día, porque al día siguiente yo soltaré el viento con más fuerza. El viento lo voy a encerrar en un corral, ¿no? Y allí permanecerá durante un día. Entonces, cuando el Inca cusqueño, el Incarri va al Cusco, conversa con su señora y le dice, ¿cómo podemos fundar una ciudad en un día? Y entonces la señora le aconseja que hay que amarrar el sol para que el tiempo demore y no pase las 24 horas con rapidez. Y efectivamente amarran el sol y eso le permite construir, levantar las casas y construir la ciudad del Cusco. Y su señora le aconseja, para que no el viento que suelte después el Collari no tumbe las paredes ni las casas, hay que levantar tajamales, o sea, hay que levantar pircas o muros
que sean de protección contra los vientos del dios Collari. Y efectivamente levantaron pirca de cerros y según la tradición oral hasta la actualidad, los cerros que circundan el Cusco serían esos tajamales, esos pircas que levantaron al dios Incarri para fundar la ciudad del Cusco. Entonces, la bondad de la literatura oral son realmente extraordinarias y el doctor Valcárcel pues fue pionero en ese sentido porque hablaba quechua, porque dialogaba y se comunicaba directamente con los campesinos, los mistis, y obviamente apostó por la ciudadanía de los hombres del Perú profundo. Hay que seguir entonces estudiando sus trabajos, aparte de los temas históricos, tiene también sus libros sobre el mirador indio, también tiene trabajos sobre la ruta cultural del Perú y una cantidad de ensayos, artículos que incluyen incluso cuentos y mitos, leyendas del mundo de los incas. Creo que el mejor homenaje que podemos hacer al doctor Valcárcel es pues seguir difundiendo sus obras. Hace poco Fernando Bruguer, su nieto, es un joven muy dado a difundir el pensamiento de su abuelo, ha logrado que se publique una última edición de Tempestad en los Andes, que está en un formato bastante ágil, con muchas imágenes, grabados y con textos bastante grandes, ¿no? Que permiten una lectura mucho más ágil. Y tiene este libro un colofón a la cuarta edición que hace un escritor, un narrador cusqueño, que es Enrique Rosas Paravicino. De este colofón voy a leer un par de párrafos para que cómo valora nuestro escritor este libro Tempestad en los Andes. En fin, dice, hoy Tempestad en los Andes va hacia su primer centenario de su publicación, o sea, 1927. En ese lapso el país ha cambiado notablemente dentro de un orden internacional complicado y asimétrico. Hoy la globalización avanza y se apresura a estandarizarse en las culturas originales de nuestro país. Entonces, ¿dónde quedarán los espartacos que iba a liberar a los pueblos indígenas que decía Valcárcel? No llegó a fraguarse estos personajes para que liberen al mundo andino. Dice, precisamente una de estas ironías de la historia, la reforma agraria del Perú dio en 1969, fue dado por un gobierno nacionalista, el cual acabó con el latifundio y la opresión indígena. Valgan estas reflexiones con motivo de la nueva reedición de Tempestad en los Andes, una entrega magnífica de la editorial Rey de Bastos del Cusco. Entonces, obligación de moral de estos tiempos es ir a las bases nutricias del pensamiento del maestro Luis Valcárcel. En este proceso el papel de Luis Valcárcel ha sido fundamental. Será por eso que su nombre y su obra constituyen el gran legado intelectual del Perú del siglo XX. Bien, esta sería mi exposición y quedo pues a disposición de ustedes si tienen alguna pregunta, algún comentario que quisieran realizar. Muchas gracias, profesor Capsoli. Ha sido muy didáctica, además su exposición llena de datos, pero además muy didáctica, muy de contarnos su experiencia, y eso lo valoramos, ¿no? Porque ha sido una experiencia directa con el doctor Luis Valcárcel. Y sobre esa misma base de lo que uno ha aprendido, de lo que es seguir su huella, usted nos hablaba de la colección Zulen, que está en la Biblioteca Nacional.
a quien estuviera interesado en la Asociación Proindígena, digamos, en temas más relacionados con la etnohistoria, y ya que estamos en la Biblioteca Nacional, usted dentro de su experiencia, de lo que ha consultado, más o menos, ¿qué tipo de información ha encontrado en la Biblioteca Nacional que le ha sido valiosa? Por ejemplo, está lo de Zulen, ¿no? Que usted puede resumirnos más o menos de qué trata, habiendo Claro. veces. Bueno, yo como dije, ingresé a la Universidad de San Marcos el año 63. La primera clase universitaria que escuché fue el doctor Carlos Araníbar. Y él hizo una clase brillante, como era igual que Luis Alberto Sánchez. Y él al final de la clase dijo, para terminar quiero recalcar lo siguiente. El buen estudiante sanmarquino tiene que prescindir de la famosa frase Magister Dixer, es decir, el maestro lo dijo, porque tiene que ir a cotejar la bibliografía que ha señalado el profesor. Tiene que buscar otros libros para ampliar los conocimientos vertidos. Y de modo tal que la clase no termina acá a esta hora, sino debe continuar en el repaso, en la ampliación por cada uno de ustedes. Y eso hay que hacerlo en la Biblioteca Nacional. Entonces, para mí eso fue como un mandato, una voz así de orden. Y desde ese año, por lo menos unos 20 años, todos los días, de lunes a viernes, iba a la Biblioteca Nacional en Abancay de 3 a 9 de la noche para leer y fichar documentos, fundamentalmente crónicas y manuscritos. Entonces, son los abrevaderos y, digamos, las canteras en las que yo más pude nutrirme de una información directamente de la Biblioteca Nacional. Y con ellos hice mis tesis de bachiller en educación, bachiller en letras, licenciado en educación y doctor en historia. Aparte, trabajos en archivo, Ministerio de Trabajo y Comunidades. Y finalmente he vuelto pues a la Biblioteca Nacional gracias a que escribí un artículo de homenaje a Pedro Zulen. Yo no, en general, por la influencia de Emilio Choi, que para mí fue un personaje realmente extraordinario, fue mi maestro fuera de las aulas universitarias, porque él no tenía los diplomas ni los grados académicos, pero era nuestro maestro y a mí me pareció pues muy, como digo, raro ser amigo de un chinito, de un señor ya de edad y yo joven. Y a partir de ese hecho de conocer al mundo, digamos, de un peruano de descendientes chinos, cuando escuché y conocí la figura de Pedro Zulen, igualmente me interesé y cuando había un aniversario de su fallecimiento, hice un artículo en el periódico, entonces Expreso, haciendo una semblanza de la figura de Pedro Zulen. Y la sorpresa es que al mediodía más o menos me llama una señora y me dice, soy Elvira Zulen, el hermano de don Pedro Zulen. Te felicito, estoy contento por su artículo y quisiera decirle que yo tengo en mi casa, en la casa tenemos todo el archivo que nos dejó Pedro. Si usted gusta puede venir a cotejarlo y trabajarlo. Entonces, por supuesto, me fui contento a la casa de la señora Elvira Zulen y me encontré que había como 20 o 30 cajones, cajas de cartón envueltos, amarrados, lleno de polvos y una serie de, digamos, polvos y una serie de cosas, ¿no? Porque tenía cubierto durante 50 años. La familia no se acercaba a esos documentos porque don Pedro había fallecido de tuberculosis. Y entonces pensaban que en esos materiales que él trabajó podía todavía existir el bacilo de Cocho. Bueno, yo con mucha más audacia pedí pues hacer la limpieza de estas cajas, abrí las cajas y trabajé durante varios meses y publiqué un libro que se llama El pensamiento de la acción pro indígena, con los artículos
el deber pro indígena, el boletín que dirigía Dora Mayer y formaba parte Pedro Zulem y Joaquín Capello. Entonces, cuando ya avanzamos toda digamos, la mirada, la selección de manuscritos, impresos, etc., llegó una oferta de una universidad norteamericana que querían comprarle a la familia Zulem ese archivo. Entonces yo me opuse, le dije que eso sería atentar contra la memoria de don Pedro, que él había abogado por los indígenas del Perú, por el país, y mejor sería donarlos a la Biblioteca Nacional. De modo tal que donamos a la Biblioteca Nacional la familia, y luego se hizo una exposición de los materiales de Pedro Zulem que abrieron para el público, y me acuerdo nos invitaron a hacer una conferencia el doctor Luis Alberto Sánchez y quien les habla. Entonces, para mí fue una cosa, el doctor Sánchez había sido mi maestro, ¿no? Y tenía una memoria fabulosa, y cuando le dijeron, ¿quién de ustedes comienza la exposición? Él dijo, yo quisiera hablar primero. Y hablaba con tal versatilidad, con tal, digamos, memoria, que realmente yo me quedaba boquiabierto. Decía, ahora, ¿qué voy a decir? Prácticamente tenía que reiterar, como dijo el maestro, pero felizmente, como ya trabajaba en el archivo Zulem, conocía toda esa documentación indígena, memoriales, manifiestos, periódicos, ensayos, artículos, ¿no? De modo tal que hablé sobre esa parte del indigenismo de derechos por la dignidad y la recuperación de la democracia de los indígenas, protagonizado por Pedro Zulem y Dora Mayer. Y nosotros, con el doctor Takahiro Kato, un antropólogo japonés, hemos publicado, como digo, un libro de 660 páginas que debe estar en la biblioteca, seguramente ya en el fondo de entregas. Está toda la documentación que los indigenistas peruanos de esa época, de la acción proindígena, escribieron y contribuyeron a esta asociación. Y actualmente hay un apoyo del Ministerio de Cultura para publicar en una edición facsimilar de los 51 números del boletín de proindígena, que seguramente aparecerá pronto y será una gran contribución para justamente ver el debate por la ciudadanía y la memoria del Perú profundo, como han sido los hombres del campo, y que ahora prácticamente han trastocado, digamos, todo el paisaje urbano, de modo tal que Lima es la gran ciudad serrana del país. Igualmente, como decía Balcarce, ¿no? Que inicialmente siendo ciudad Cusco solo de mistis y gamonales, al final fue también ciudad de migrantes andinos, campesinos, que llegaban bajo distintas formas a esta ciudad, digamos, el ombligo del imperio como fue el Cusco, ¿no? Y que ahora es ciudad destino del Perú para los extranjeros o para nosotros mismos. Hay que conocer Cusco, hay que visitar la casa de Garcilaso, la casa del doctor Valcárcel, hay que ir a Machu Picchu. Entonces es una forma de reencontrarnos con nuestra peruanidad y el legado de los ancestros. Gracias, qué magnífico lo que usted nos cuenta. Yo imagino la sensación, uno como un joven investigador yendo y encontrando a su disposición todas estas cajas. Y además qué fortuna, ¿no? Que la familia también tenía conocimiento del valor de eso, que no lo destruyeron, porque hubo ocasiones en las que se quemaban las cosas de las personas que habían muerto con TBC, ¿no? Qué Sí, suerte pues, que no pasó. es una suerte que ese legado esté al alcance ahora del gran público en la Biblioteca Nacional, ¿no? Eso, y una gran parte además de la correspondencia está digitalizada también, o sea que puede ser vista en la biblioteca digital. Y hablando, usted nos comentaba de que había un interés de una universidad estadounidense, ¿no? Por comprar este conjunto documental. Hablando un poco de esto, desde Facebook, una usuaria llamada Katia Espinosa Maurtua nos deja una pregunta. Dice, doctor, ¿qué nos puede comentar sobre la relación del ciudad de Valcárcel con la comisión de la Universidad de Yale?
Bueno, no sabría decir con precisión, pero en esos años 40, 50 venían antropólogos, arqueólogos norteamericanos. Entonces es probable que el doctor Alcázar haya tenido amistad o haya tenido comunicación con ellos, ¿no? Particularmente el Cusco pues, fue dado publicidad como ha sido redescubierto por Hiram Bingham, presencia norteamericana, ¿no? Cuando en realidad después se sabe que fueron campesinos cusqueños quienes lo reencontraron y dieron a conocer su existencia, ¿no? Sí, sí, perfecto. Si usted tuviera que resumir más o menos los aportes del maestro Valcárcel a la historia peruana, y cuando digo la historia me refiero tanto a la historia como ciencia y a la historia como devenir, ¿no? Si tuviera que considerar unos aportes importantes que haya hecho él, más o menos, ¿cuáles cree que serían? Un Bueno, resumen. en primer lugar, obviamente, son las 20. En primer lugar, sin duda, su gran investigación para la historia de los incas. Un libro en 4 tomos, cada tomo como 800 páginas, en las que es casi como la historia de la República Basadre, ¿no? Que son libros imprescindibles de consulta para cualquier estudioso que quiera conocer, en este caso, el mundo de los incas, el mundo prehispánico, y en el caso va a ser el mundo republicano. Entonces sería esa su gran contribución. En segundo lugar, creo que su libro profético, el libro agitativo, el libro de la juventud y de la esperanza, digamos, activa, de empezar en los Andes, ¿no? Que es un ensayo que ha merecido el elogio no solamente de Ariati y Sánchez, sino también de toda la comunidad universitaria e internacional, ¿no? En tercer lugar, sus memorias son una síntesis de sus aportes fundamentales. Y luego también creo que sus aportes a la metodología del trabajo de ciencias sociales, en este caso el trabajo etnohistórico, donde él va a realizar las descripciones prolijas, analíticas de los temas que va a investigar y luego las inquietudes a través de preguntas, explicaciones y comparaciones para presentarnos una etnohistoria, ¿no? En el que se dé la mano la etnología con la historia, en la compagine las fuentes orales con las fuentes escritas y hay además una investigación y una lectura comparada de la historia social del país. Muy bien, me quedo con una idea de lo que nos comentaba, ¿no? Sobre la forma de trabajo de la etnohistoria. Si uno se imagina una forma antigua de hacer historia, se imagina la historia del documento, ¿no? Sin embargo, ya una historia más etnológica, más etnográfica, me hace pensar en dos cosas, ¿no? Como usted nos comentaba el caso de Manuel Z. Camacho, que era un líder adventista, ¿no? Que fue torturado, terminó siendo anarquista y comunista. Y me hacía pensar en su libro sobre los guerreros de la oración. Entonces quería hacerle dos preguntas sobre eso. La primera es, más o menos, ¿qué influencia podemos rastrear allí de las ideas del maestro Valcárcel? Y la segunda ya es más personal, es casi un pedido muy, muy mío que, si hablando de trabajo etnográfico, hablando de este trabajo ya de campo, si nos podría contar un poco los trabajos que hizo para realizar esta obra, porque alguna vez lo he escuchado y creo que es algo Bueno, que sería bueno que el público lo escuche. en realidad, pues la influencia de todos los maestros, yo no podía, digamos, particularizar solo una influencia, porque he sido alumno de una generación de maestros brillantes, ¿no? Luis Alberto Sánchez, Salazar Bondi, Estuardo Núñez, Alberto Tauro, Carlos Araníbar, Pablo Macera, Washington Delgado, Emilio Barrantes. Entonces, cada uno de su manera creo que nos dejaron
ejemplos y formas puntuales de trabajar. Por ejemplo, con el doctor Macera tuve la oportunidad de trabajar los archivos el Archivo General de la Nación, ¿no? Y de ahí publiqué esencialmente el libro sobre la ciudad de esclavos en el Perú del siglo XVIII, los documentos de temporalidades que él también conocía y manejaba. Después, el doctor Araníbar ha sido muy, digamos, amigo y muy amable, y además el trabajo de una categoría que se llama la filiación del dato y la búsqueda de los antecesores y los continuadores de ideas o planteamientos que siempre son necesarios hacer una especie, digamos, de historia de larga duración, ¿no? Luego el doctor Valcárcel, pues esencialmente la observación, el contacto directo con los actores. En este caso, el libro de las Guerreras de la Oración es un libro que se da a partir del hecho de que yo estudiaba básicamente movimientos campesinos en el Perú, pero en la época ya del terrorismo, en la época de 80-90, no se podía hacer ya ninguna investigación sobre este tema porque yo tenía que viajar a provincias, a andar a comunidades campesinas, ¿sí? Y entonces seguramente podía ser confundido por la policía de ser un terrorista o por los, digamos, senderistas ser un infiltrado, en fin, eran situaciones de riesgo ya para el trabajo de la investigación social. Ahí fui que conocí al doctor Nathan Bachtel, que es un antropólogo francés muy prestigiado. Él tiene 2 libros clásicos, ¿no? La visión de los vencidos y otro gran libro, El retorno a los ancestros. Y justamente en ese libro, El retorno a los ancestros, que es una investigación de larga duración del mundo aymara de la época prehispánica, prehistórica hasta el siglo XX. Y él me decía, mira, el fenómeno más importante que me llama la atención es que han aparecido nuevas iglesias evangélicas de distintas sectas, de distintas denominaciones, que comienzan a abundar en la zona de Oruro, en la zona de La Paz, en Bolivia. ¿Por qué no ves esto en Lima con los migrantes andinos? Cómo los migrantes andinos son captados y entran en un proceso de conversión para devenir evangélicos. Y efectivamente, entonces me interesé esto, porque mi hija al final va a ser movimiento campesino, pero movimiento a nivel de ideas. Y a partir de eso, decidí hacer una investigación, especialmente sobre el movimiento de los israelitas del Nuevo Pacto Universal, o sea, sobre la biografía de Ezequiel Atacusi. Pero resulta que esa biografía, ese movimiento, ha sido investigado por el doctor Juan Ocio, el antropólogo de la Católica. De modo tal que ya no era necesario que yo insistiera en el tema ya tan avanzado en sus investigaciones. Pensé en los pentecostales, realmente fue una tarea muy complicada porque ellos son fundamentalistas, son la primera vez que me concentré en una iglesia evangélica pentecostal, después de la charla del pastor, me acerqué para decirle que yo quería congregarme para hacer la historia de la iglesia. El pastor me dijo, usted pierda su tiempo porque lea la Biblia, en la Biblia está toda la historia, pasada, presente y futura. Entonces, le obvio es que vean sea con nosotros, salvo que se bautice y convierta. Entonces, obviamente, no tenía interés en convertirme, yo soy católico y devoto de San Antonio, entonces dije que no. Y así, bueno, en otro sitio, en otra iglesia, dijeron, ¿usted cómo se llama? Fue a Cápsula Escudero, usted es San Marcos, entonces usted debe ser comunista infiltrado. Entonces prácticamente igual que estuve a punto prácticamente de dejar la investigación hasta que la suerte hizo que me reencontrara con un amigo de colegio de la época infantiles, a los de 6 a 8, 9 años, había estudiado en un pueblito de la Sierra, en Ancash, en Pobabamba. Y después, como de 40 años, me reencuentro con ese amigo, nos reconocimos y bueno, entonces me dijo pues que Dios ha hecho que nos encontremos. Yo le dije, sí, hermano, ha sido Dios. Y él me llevó a su iglesia, sabía que era historiador, para que recogiera los testimonios, las grabaciones, rezaron por mí, por mi trabajo. Demoré 7 años
Bueno, el libro llegó a publicarse finalmente en 1000 ejemplares y la anécdota esencial es que el libro se agotó en un solo día, en una sola compra. Porque en la presentación del libro invité al doctor, al padre Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, para que comentara el libro, al doctor Javier Mariate, el hijo de José Carlos, psiquiatra y psicólogo, para que también comentara, y dije mejor para ser democrático a un pastor evangélico pentecostal. Entonces los dos primeros elogiaron mi trabajo, estaban sorprendidos, y el mismo padre Marsal, Manuel Marsal, decía, ¿cómo has hecho para poder hacer este libro? Porque yo, cuando era profesor en la Cantuta, hacía seminarios con los maestros y decía, vayan a las iglesias para ver cómo enseñan las escuelas dominicales. Total, que a la tercera, cuarta semana los maestros de la Cantuta regresaban con su Biblia bajo el brazo, los habían convertido. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo has hecho? Bueno, felizmente yo tenía una seguridad anímica, no tenía problemas, digamos, de existencia y pude hacer el libro. Entonces, después de que me felicitaron, habló el pastor y dijo que este libro no nos pertenece, el doctor Capsuli ha escrito el libro poseído por el demonio y por tanto no más libros como este. Felizmente había entregado 1050 ejemplares como derecho de autor, son las que se salvaron, porque el resto lo compraron al día siguiente. No sé exactamente qué habría sido su destino, pero nunca circuló. De modo tal que felizmente creo que la Biblioteca Nacional tiene algunos ejemplares, también la Universidad de San Marcos. Y una anécdota final es que hace 2 años atrás viajé a Nueva York, donde radica mi hijita, Katy, y yendo por el centro de la ciudad, vi la biblioteca de Nueva York, entonces vamos a conocer, quisiera ver, sobre todo la sala de los investigadores. Llegamos a la sala, era una cosa espectacular, pero todo con sus laptops, sus grabadoras, sus fichas, sus libros amontonados. Es decir, investigadores realmente con una tranquilidad anímica y seguramente el bolsillo también está asegurado. Y yo dije, cuánto quisiera estar al lado de ellos investigando, escribiendo algo. Y le digo a mi hijita, ¿por qué no te fijas el fichero electrónico para ver si hay algún libro mío? Y entonces mi hija me dice, papá, me dice, no te jamones, ¿cómo hasta quién te va a conocer en Estados Unidos, Nueva York? Yo le digo, no está por demás, no hay gestión mal hecha que la que no se hace. Así que vio el fichero y yo, maravilla, tenía como 15 libros míos registrados y entre ellos Guerrero de la Oración. Entonces, obviamente, pedimos Guerrero de la Oración, me tomé una fotografía para decir que era el autor de ese libro, que ojalá alguna vez pueda volverse a publicar, hace un buen tiempo de eso, ¿no? Yo he reescrito, ojalá en algún momento alguna editorial se anime y se reedite este libro, que es un libro básicamente de trabajo etnohistórico, ¿no? Es una compaginación del trabajo oral, de observación participante, y también el gran descubrimiento mío fue que al decir que son iglesias orales, sin embargo accedí a los libros de actas de la iglesia de 50 años y a una serie de documentos manuscritos, testimonios de los actores, con lo cual la historia tiene una solvencia, pues, en donde yo hablo por momentos, comento, critico, y por otros hablan literalmente los propios hermanos evangélicos. Esperamos una reedición, la verdad. O sea que es un libro raro, un libro raro, Ojalá, pues, literalmente raro. de repente la Biblioteca Nacional, los directores hacen un milagro y me convierto yo devoto de la biblioteca, la editorial de la biblioteca. Bueno, no voy a transformarse usted en el próximo Salman Rushdie. Bueno, hay un tema que tenía un poco cruzado ahí en la mente. En el prólogo de Tempestad en los Andes, José Carlos Mariátegui, entre muchas cosas que nos habla de ese carácter profético del libro, sin embargo, él dice una cosa que la apunté porque me llamó la atención, que dice, ni las conquistas de la civilización occidental, yo sé que esto es algo que él había comentado, ni las conquistas de la civilización occidental, ni las consecuencias vitales de la colonia y la república son
renunciables, decía Mariátegui, y decía él, y esto lo ha entendido bien Valcárcel, ¿no? ¿Cómo, a partir de esta idea, entendemos este estudio de lo andino ya no entendido como lo netamente prehispánico, sino como un ente andino que está hecho para construir algo, una utopía a futuro? Más o menos, ¿cómo ve usted esta idea de cómo podría más o menos articularse esta idea de una utopía andina desde el universo del profesor Valcárcel? Bien. Bueno, yo creo que en general, pues la historia es una disciplina que nos permite ver, es una ciencia en movimiento, en transformación. Entonces, los siglos que han pasado desde la dominación española hasta la actualidad, como dicen, ha corrido mucha agua bajo el puente, ¿no? De modo tal que el Perú no solamente es la síntesis de culturas y de etnias, tanto europeas, asiáticas, africanas, sino también es el gran país, como decía Arguedas, de toda la sangre, de todas las patrias. Entonces, los legados de estos distintos grupos, en general, el grupo campesino, indígena, andino, es la base de la nacionalidad, sobre la cual se han ido edificando, manifestando las distintas expresiones artísticos, científicos, culturales de los otros grupos étnicos. De tal suerte que hay algunos legados clásicos, ¿no?, que continúan hasta la actualidad y seguramente en el futuro. Por ejemplo, uno es la gran empatía que tenían los hombres prehispánicos con la naturaleza. No solamente respetaban, no solamente compartían, sino también hasta la habían deificado. Entonces tenemos pues cerros, ríos, pumas, cóndores, la misma tierra, ¿no? Convertidos en deidades, en divinidades, concentradas en las huacas. Y luego el gran respeto a la naturaleza. De tal manera que muchos ambientalistas y muchos hombres que están pensando en la ecología, ¿no? Buscan referencias y formas de compaginación entre el hombre y la naturaleza desde los legados de los ancestros andinos. Ese es uno. En segundo lugar, es la gran solidaridad, la gran fraternidad, poco como decía el padre Gutiérrez, la fraternidad de los miserables, ¿no? Porque en las comunidades andinas, por ejemplo, un niño o una niña huérfana no queda carente de afecto, seguramente de inmediato del padre o la madre, pero asume toda esa carencia de afecto toda la comunidad. Entonces es una comunidad, una fraternidad en la que el soporte familiar, anímico, espiritual se hace absolutamente solvente, activo, de modo tal que la familia es un gran capital para afrontar los problemas del presente y del futuro. Y en tercer lugar es el trabajo colectivo. La minca es una práctica que usualmente ha podido, por ejemplo, domesticar y hacer que grandes desiertos de arenales como las zonas de Tahuantinsuyo, Comas, o como Villa María o Villa El Salvador, que eran zonas desérticas, absolutamente despobladas, terminen siendo ahora ciudades urbanas construidas a punta de trabajo de los migrantes andinos. Y esta práctica de la solidaridad y de la reciprocidad en el mundo del trabajo lo llevan adelante los peruanos, incluso migrantes al extranjero. Hay un profesor, Aramburú, que escribió un libro que se llama Los que se fueron. Él dice que ha estudiado a la familia de migrantes peruanos al extranjero y ha encontrado que casi siempre los primeros que se acentúan
por decir en París, en Estados Unidos, Japón, donde sea, luego hacen que sus familiares inmediatos viajen allí y más adelante llaman y piden que viajen sus paisanos. O sea, esa solidaridad, digamos, del trabajo, del paisanaje y las redes de la informalidad, ¿no? Permiten un soporte importante para la realización de los peruanos. Creo que esos básicamente tres aspectos y luego pues ya toda la síntesis de la cultura criolla o con los aportes de la cultura universal entran especialmente a través del tema de la democracia, que actualmente, bueno, está un poco en interrogante y esperemos que la elección para los nuevos presidente y autoridades del bicentenario sea mucho más, digamos, objetivo, mucho más franco a partir de las propuestas programáticas y las posibilidades de que podamos mejorar nuestro destino colectivo camino al prácticamente al tercer centenario, ¿no? Doctor Casoli, profesor, la verdad nos alegra mucho haberlo tenido. Ha sido una conversación de amigos y creo que además de aprender, nos hemos pasado un buen momento aquí y espero que nuestros amigos que nos han estado viendo también, porque la verdad ha sido un real gusto. Desde aquí agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en este conversatorio. Hemos visto saludos de muy distintos lugares, así que ha estado un público atento y un público además dispuesto a opinar mucho, han estado opinando por ahí de una u otra manera. Y nada, Bueno, profesor, antes que nada quería pedirle unas palabras finales, por favor, sí. para quienes nos están viendo. Bueno, quiero agradecerle a usted y a Rubén Robles y al señor Edson Segovia, ¿no? Que patrocinan y además los directivos de la Biblioteca Nacional que me han permitido sumarme al homenaje que hacen en estos días al maestro Luis E. Valcárcel. Hay un libro que hicimos, Quien habla, y su nieto eh, Fernando Bruguer, que está en la derrama magisterial hace como 2 años. Se hizo un contrato para que lo publicaran, sin embargo no lo han hecho. Ojalá este libro pudiera publicarse este año, ¿no? Si la biblioteca puede ayudarnos en hacer una gestión administrativa, sería también parte muy meritoria para que el maestro Valcárcel sea conocido en toda su labor pedagógica, en toda su labor histórica. Además, saludar a la Biblioteca Nacional que en los últimos años pues realiza una serie de eventos culturales muy significativos. El próximo 5 de abril vamos a conmemorar los 5 años de la muerte del maestro Carlos Araníbar, tan vinculado a la biblioteca porque la biblioteca publicó una crónica de Bomán Poma que él preparó y dirigió. Ojalá podamos también organizar un homenaje al maestro Carlos Araníbar y en general, bueno, yo estoy a disposición de ustedes en lo que pueda ser útil con los modestos conocimientos y la experiencia más o menos ya larga de ser docente universitario. Un abrazo a todos, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, profesor, nuevamente. Y a quienes nos han acompañado hasta aquí, les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla toda una programación cultural virtual que está atendiendo las necesidades de estos tiempos difíciles que nos toca vivir, pero que no son óbice para reunirnos y conversar sobre cultura, sobre nuestra peruanidad. Les recordamos asimismo que es necesario continuar con las medidas sanitarias de prevención y seguir cuidándonos, ¿no? Además, todas las sesiones, recuerden, esto sigue mañana a las 7 de la noche hasta el viernes. Vamos a tener más conferencias hablando sobre la obra, sin lugar a dudas, una obra trascendental del doctor Valcárcel, y que todas estas sesiones están siendo grabadas. Y, por ejemplo, si hoy día no pudieron verla, pueden verla más tarde en Facebook o la pueden ver más tarde en YouTube. Así que además la pueden ver, y si no pueden verla, bueno, pueden escucharla en podcast. Así que nada, les pedimos que nos acompañen y les agradecemos su participación. Muy buenas noches.